¿Qué pasa cuando la mente brillante de un asesino no solo aterroriza a sus víctimas, sino que también manipula a toda una sociedad a través del miedo? ¿Qué tan cerca estamos en la vida real de alguien como Red John, el villano más enigmático del Mentalista? Yo soy Rox, psicólogo, y hoy analizaremos a Red John, explorando qué lo motiva, qué posibles trastornos explican su comportamiento y qué nos revela sobre la oscuridad humana. Suscríbete si te atreves. 3. Red John no es simplemente un asesino serial, es la sombra que persigue a Patrick Jane y la herida abierta que nunca deja de sangrar en el Mentalista. Su identidad permanece en secreto durante gran parte de la serie, pero su presencia se siente en cada asesinato meticuloso, en cada rostro marcado con esa sonrisa roja pintada en sangre y en la red de seguidores que lo veneran como si fuese un profeta. No es un criminal común, es un enemigo invisible que parece estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Lo que distingue a Red John es que cada uno de sus actos tiene un carácter teatral. No mata solo por matar, sino para dejar un mensaje. Sus crímenes son puestas en escena que buscan trascender a la víctima y golpear la mente de todos los que escuchan su nombre. Esa teatralidad conecta con un contexto social particular, una cultura obsesionada con el poder, los medios y la fascinación por el crimen. Red John se convierte así en un espejo oscuro, un recordatorio de cómo una sociedad puede transformar el mal en espectáculo. El universo en el que opera también es clave. La serie está ambientada en la California contemporánea, un lugar donde lo cotidiano convive con estructuras de poder, que Red John utiliza como su propio terreno de caza y protección. No es un monstruo que acecha en un callejón oscuro, sino un depredador que se mueve dentro del mismo sistema que debería detenerlo. Esa es parte de su fuerza, demostrar que la verdadera amenaza no siempre viene de afuera, sino que puede crecer desde adentro, infectando las instituciones con corrupción, miedo y manipulación. Aunque la serie nunca revela demasiado sobre su pasado, sabemos que Red John creció en una granja y que indirectamente formó parte de Visualize, una secta dedicada a la manipulación mental y el control de masas. Esas experiencias no lo defendieron por completo, pero le dieron las herramientas para perfeccionar su verdadera naturaleza. Entendió que el poder no está en la fuerza bruta, sino en la capacidad de controlar las mentes de los demás. Por eso logra reunir a discípulos y fanáticos dispuestos a seguirlo ciegamente, un reflejo perturbador de cómo el carisma puede convertir a la oscuridad en religión. Red John es más que un villano, es una figura casi mítica, un espectro que encarna los peores impulsos humanos. Representa la atracción peligrosa que la cultura siente hacia los asesinos seriales, esa mezcla de horror y fascinación por quienes desafían las normas morales. En última instancia, no es solo un enemigo personal de Patrick Jane, sino una crítica brutal a una sociedad que convierte a los criminales carismáticos en íconos, mientras deja en el olvido a sus víctimas. Las relaciones de Red John no nacen del afecto ni de la empatía, sino del cálculo. Para él, las personas no son individuos con valor propio, sino piezas dentro de un tablero que solo él comprende. Su poder no se limita al asesinato, se expande en la construcción de una red de cómplices y seguidores que lo veneran con la devoción de un culto religioso. La asociación Blake es el ejemplo más claro de esto. Hombres y mujeres que no son amigos ni aliados, sino peones atrapados por el miedo, el chantaje o la promesa de poder. En ellos no hay vínculos auténticos, solo la prueba de lo fácil que resulta corromper al ser humano cuando se manipula su deseo de pertenecer. Lo más perturbador es que Red John no necesita mostrar empatía para lograrlo. Lo que posee es una habilidad casi hipnótica para leer a los demás y explotar sus emociones. Incluso cuando parece mostrar sentimientos, todo es teatro, una máscara diseñada para inspirar miedo, lealtad o admiración. Sus interacciones reflejan su vacío interior, son frías, superficiales, y cada gesto de aparente cercanía no es más que otra capa de manipulación. La única relación que rompe en apariencia con esta dinámica es la que mantiene con Patrick Jane. No lo busca para destruirlo rápidamente, sino para moldearlo, provocarlo, convertirlo en su sombra. Jane es el único capaz de ofrecerle un desafío real, y por eso se convierte en su juguete favorito. La obsesión de Red John con él no nace de un respeto genuino, sino de una necesidad de estimulación. Todo lo que hace, desde los mensajes enigmáticos hasta los asesinatos cargados de simbolismo, parece diseñado para mantener viva esa conexión enfermiza. El mundo que habita Red John es el escenario perfecto para su obra, una California moderna donde las instituciones están plagadas de corrupción y las personas son fáciles de manipular. Se convierte en el terreno fértil para que prospere alguien como él. Su habilidad para infiltrarse en sistemas de poder
demuestra que no es solo un producto de ese entorno, sino su mejor depredador. Red John es la prueba de que cuando una sociedad está llena de grietas morales, basta un hombre con carisma y crueldad para convertirlas en su arma más letal. Si Red John entrara a un consultorio clínico, su perfil encajaría casi de forma quirúrgica con lo que describe el DSM-5 y el CIE-11 como trastorno de personalidad antisocial. Su desprecio absoluto por la vida ajena, la manipulación calculada, la ausencia de remordimiento y la violencia planificada lo convierten en un retrato casi perfecto de este diagnóstico. Pero hay algo más, un narcisismo patológico que lo empuja a dejar una huella imborrable en cada crimen. Su famosa carita sonriente pintada con sangre no es solo una firma, es un grito de vanidad. Mírame, soy intocable. En él, la psicopatía se manifiesta con toda su crudeza, frialdad emocional, encanto superficial, cálculo meticuloso y una obsesión por el poder y el control absoluto. No se conforma con matar, necesita ser recordado, venerado e incluso adorado por el terror que provoca. Sus crímenes son un espectáculo con el que alimenta su ego. Desde la terapia cognitivo-conductual es fácil identificar sus pensamientos distorsionados. Para Red John, las reglas sociales son una farsa hecha para los débiles. Él se percibe como un dios entre mortales, dueño de un escenario en el que los demás no son más que actores descartables. Cada persona en su vida son piezas de un tablero de ajedrez donde él es el único jugador real. Si analizamos su conducta con un enfoque funcional, vemos un ciclo claro. El antecedente suele ser el aburrimiento o un golpe a su ego, como cuando Patrick Jane lo desafió en televisión. La conducta es el asesinato, la manipulación psicológica y el control sobre otros. Y la consecuencia, siempre reforzante, es una oleada de poder y euforia. Este refuerzo positivo cierra el círculo, empujándolo una y otra vez a repetir sus actos. A nivel neuropsicológico podemos especular con cierta certeza que su perfil coincide con disfunciones en la corteza prefrontal ventromedial, encargada de la toma de decisiones éticas y la empatía, así como una amígdala hiporreactiva, lo que explicaría tanto la ausencia de miedo como su incapacidad para procesar el sufrimiento ajeno. Su cerebro no reconoce el terror en los ojos de sus víctimas como un límite, sino como un resultado exitoso, y probablemente un sistema dopaminérgico hiperactivo alimenta su necesidad de estímulos cada vez más extremos, desde el juego psicológico con Jane hasta la creación de un culto. Red John no es un villano de caricatura, es un retrato perturbador de la psicopatía y el narcisismo en su máxima expresión. Una versión extrema de los perfiles que, tristemente, también encontramos en asesinos seriales. Cuando pensamos en asesinos ficticios, es inevitable compararlo con figuras icónicas. Hannibal Lecter, por ejemplo, asesina con un trasfondo estético y casi filosófico. Cada crimen es un ritual que combina intelecto y arte macabro. El Joker, en cambio, representa el caos absoluto. Un agente de anarquía que busca demostrar la fragilidad del orden social. Y John Doe, en Seven, convierte el asesinato en un sermón perturbador, una declaración contra la corrupción moral de la humanidad. Red John comparte elementos con todos ellos, pero lo que lo distingue es su propósito y su método. A diferencia de Hannibal, no busca belleza ni refinamiento en la muerte. A diferencia del Joker, no quiere quemar el sistema para verdadar el mundo. A diferencia de John Doe, su mensaje no se limita a una cruzada moral. Red John persigue algo más íntimo y a la vez más expansivo: alimentar su ego, jugar con la mente de sus enemigos y moldear un escenario donde él siempre sea el centro. Su capacidad de organización es su verdadero distintivo. Red John no es un lobo solitario, es el pastor de un rebaño de lobos. Creó una red secreta de corrupción, un culto que se infiltra en la policía, en la política y en la vida cotidiana. Esa habilidad para inspirar lealtad, aunque sea a través del miedo y chantaje, lo coloca en un nivel distinto al de otros villanos psicopáticos. En esencia, Red John no es un artista como Hannibal, ni un nihilista como el Joker, ni un predicador como John Doe. Es un arquitecto del miedo. Su ambición no es destruir ni embellecer, sino construir un orden propio donde todo gira a su alrededor. Y en ese sentido, se convierte en un villano único, no en un monstruo aislado, sino la mente maestra de un imperio invisible que prospera en las sombras. La pregunta inevitable aquí es: ¿podría existir alguien como Red John en la vida real? La respuesta es inquietante. Sí, pero no en la escala perfecta y casi sobrenatural que vemos en la serie. Existen criminales que comparten con él rasgos muy claros. Ted Bundy, con su carisma y su capacidad de llevar una doble vida, logró seducir y engañar a la sociedad entera. Dennis Rader, conocido como BTK, disfrutaba el juego psicológico con la policía y los medios, igual que Red John. Y Charles Manson demostró que un líder carismático puede manipular a otros para matar en su nombre, creando un culto que lo veneraba casi religiosamente.
El problema de trasladar a Red John al mundo real es la escala. Que alguien posea simultáneamente el carisma de Bondi, la teatralidad de BTK y la capacidad de manipulación sectaria de Manson, además de infiltrar instituciones policiales y políticas en ser descubierto durante años, es lo que roza lo imposible. Sus rasgos existen por separado, pero unidos en una sola persona crean una anomalía criminal. En nuestra escala de psique oscura, donde 1 representa lo común y 10 lo imposible, Red John alcanza un sólido 9 de 10. Su perfil no es fantasía absoluta, pero sí una rareza extrema. La historia ya nos ha enseñado que los monstruos pueden esconderse detrás de un encanto superficial y que la línea entre la ficción y la realidad es mucho más delgada de lo que quisiéramos aceptar. Red John trasciende la figura de un simple villano. Es un recordatorio de que el miedo más poderoso no siempre nace de lo que vemos, sino de lo que imaginamos. Su presencia es difusa, casi omnipresente, y esa ambigüedad lo convierte en un símbolo del terror psicológico, el mal que no tiene rostro, que se esconde detrás de cualquier sonrisa. La narrativa del mentalista explotó esa incertidumbre como materia. Mantener su identidad en secreto durante tanto tiempo nos colocó a todos en el lugar de Patrick Jane, obligándonos a sospechar de cada personaje, a ver posibles monstruos en rostros cotidianos. El mensaje era claro: la oscuridad no siempre viene de un extraño, puede habitar en alguien cercano, en un colega, en un amigo, incluso en una figura de autoridad. Pero Red John también representa algo más amplio: la fascinación cultural con los asesinos seriales. Su personaje refuerza el estereotipo del psicópata genio, esa idea de que la inteligencia criminal es algo admirable o digno de respeto. Y ahí radica un riesgo. Al romantizar a personajes como él, se corre el peligro de olvidar el sufrimiento real que provocan personas con perfiles psicopáticos en la vida real. Lo interesante es que la serie no solo alimenta el mito, también lo cuestiona, porque detrás de esa máscara de genio invencible hay un hombre obsesionado, vulnerable a su propia necesidad de control y a su obsesión con Jane. Esa ambigüedad narrativa es lo que lo convierte en una figura tan poderosa en la cultura popular. Red John al final no es solamente un asesino, es un símbolo, un reflejo de nuestro miedo más profundo, que el mal pueda estar más cerca de lo que creemos, escondido en alguien en quien confiamos, alimentando tanto por sus actos como por nuestra propia fascinación con él. Red John nos recuerda que el miedo más profundo no es al monstruo que podemos ver, sino el que se esconde entre nosotros, disfrazado de normalidad. Su figura nos confronta con una verdad incómoda: el mal no siempre es ajeno. Puede habitar en alguien cercano, encantador y aparentemente confiable. Al mirarlo de cerca también se convierte en un espejo roto de nuestra sociedad. Nos habla de poder, de corrupción y de cómo la maldad florece fácilmente cuando nadie vigila. Porque el verdadero peligro no siempre lleva una máscara, a veces lleva una placa, un cargo de autoridad o simplemente una sonrisa amable. Si hubiera crecido en un contexto distinto, quizá no habría sido un asesino, pero su necesidad de control lo habría empujado a otra forma de dominio: un líder sectario, un político manipulador o un criminal de otro tipo. El resultado en cualquier escenario quizá habría sido el mismo: miedo, control y destrucción. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te aterra de Red John? ¿Su crueldad, su inteligencia o esa capacidad de esconderse a plena vista? Déjame en los comentarios y dime qué otro personaje quieres que desfrustremos psicológicamente en el próximo episodio. No todo el mundo está listo para este tipo de reflexiones oscuras, pero si tú sí, suscríbete. Aquí hablamos de lo que los demás prefieren ignorar.